Buenas tardes a la élite de la gastroenterología dominicana. Esto es un gastro show, un gastro talk. Y vamos, la ciencia y la conversación, a juntarnos de la mano en un ambiente relajado. Vamos a hacer preguntas, vamos a interactuar con los conferencistas. Tenemos 2 conferencistas internacionales de una alta gama de Europa y de los Estados Unidos. Él es canadiense, brasileño, pero estudia en los Estados Unidos, trabaja en los Estados Unidos. Y vamos a hablar sobre la microbiota, vamos a hablar sobre los trastornos funcionales y las causas alrededor de los trastornos funcionales, como es el síndrome intestino irritable, el SIBO, el IMO y el SIFO. Algunas de estas a lo mejor son nuevas para algunos de ustedes, pero todo esto está ligado con los trastornos de la motilidad y con la microbiota. Vamos a sumergirnos en el mundo de los microbios que viven con nosotros. Vamos a ver qué pasa con ellos y cómo se mueven. Y yo les aseguro a ustedes que esto es tan fascinante, tan emocionante, que no hay una serie de Netflix mejor que esta. O sea que hoy vamos a juntar todas estas cosas juntos y para eso tenemos en primer lugar al doctor Ángel Álvarez, que viene desde el Hospital San Carlos de Madrid, España, a hablarnos sobre la microbiota y también sobre la inteligencia artificial. Doctor Ángel, si sube con nosotros, por favor. Por acá. El doctor Ángel Álvarez hace muchas investigaciones sobre el tratamiento de la microbiota con animales, pero también yo quiero hacerte una pregunta, Ángel. ¿Cuándo nosotros debemos temerles a todos estos microbios que tenemos, bacterias, hongos, eucariotas, y cuándo debemos considerarlos nuestros amigos? Si esta pregunta lo hubieses hecho hace 5 o 6 años, posiblemente te diría que la microbiota es siempre buena y siempre nos va a ayudar. Pero ahora, como voy a tratar de explicaros, hay ciertos aspectos que tenemos que tenerle no cuidado, pero sí respeto y tenemos que vigilar. La microbiota intestinal, que es un aliado, puede ser también un gran enemigo. Bien, pues antes no se hablaba mucho de microbiota, pero hoy en todos los congresos a nivel mundial y todas las especialidades pues nos hablan de la microbiota. Y para eso tenemos aquí al doctor Ángel Álvarez para que nos explique todo esto. Vale. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como no puede ser menos, mi profundo agradecimiento a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología por la invitación. Para mí, más que un placer, que es un placer venir a este país, este maravilloso país con el que nos une tanta relación, es sobre todo un honor inmenso poder estar hoy aquí con tantísima gente, porque además en estos sitios, al final, yo aprendo mucho más de lo que yo intento traer, ¿no? Y de verdad que muchísimas gracias. También tengo que decir unas palabras a mis queridos amigos de Santiago de los Caballeros, de la Ciudad Corazón, que está aquí su presidente de la filial, el doctor Espinal, un grandísimo gastroenterólogo y gran persona, gran amigo, que, bueno, con los que tengo muy buena relación, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la microbiota intestinal y, bueno, hay cosas que vamos a pasar deprisa porque todos la conocéis. No está de moda ahora. Esto ya Hipócrates lo dijo hace muchísimos siglos, que toda enfermedad comienza en el intestino. Y es así, es totalmente así. Estos son los temas que vamos a tratar rápidamente. Yo creo que son lo más actual y, sobre todo, como hemos dicho antes, el peligro que podemos tener también con la microbiota, ¿no? Con respecto a la microbiota, aquí, esta diapositiva es la más importante de todas. Aquí digo lo que realmente debe ser una microbiota saludable, que es numerosa, muy diversa y dinámica. Es decir, diversa. La clave es diversa. Cuanto más bichitos tengamos, mejor. El problema no es cómo se llaman los bichitos, sino que sean muchos y que tengan diferentes funciones, ¿no? Sabéis que tenemos una relación comensal con ellos, que han ido coevolucionando con nosotros, se han ido coadaptando, codependen de nosotros, son una cantidad de billones impresionantes. La verdad es que de toda la microbiota humana el 95% está en el intestino y es uno de los ecosistemas más densamente poblados de la Tierra, más que cualquier bosque, más que cualquier lago, más que el mar incluso, ¿no? Entre las funciones las conocéis perfectamente, solamente me quiero detener en 2. Uno que es la función de defensa, con la producción de una gran cantidad de péptidos antimicrobianos que van a permitir que este ecosistema esté estable. Y esta otra, que cada vez es más importante, la función metabólica. Recordad que la flora, la microbiota sacarolítica, los anaerobios estrictos que tenemos en el intestino, van a permitir digerir carbohidratos que si no existiesen no podríamos hacerlo. Y sobre todo la producción de ácidos grasos de cadena corta.
butirato, acetato, propionato, fundamentales a la hora de nutrir el intestino, acidificar el medio intestinal y permitir absolutamente que la función intestinal se lleve a cabo, ¿no? Por cierto, estos son postbióticos, que al menos en España podemos ordenar, podemos mandarle y el paciente lo puede comprar perfectamente en la farmacia. Desde el año 2010 ya conocemos cuál es la microbiota humana y son 1.150 especies, pero curiosamente, y esto es muy importante, solamente 18 se detectaron en todas las muestras. Paréntesis, eso quiere decir que es un poco inútil hacer estudios de la microbiota fecal. Es decir, porque nadie tiene la misma microbiota. Los que estamos aquí todos tenemos microbiotas diferentes, entonces es muy importante que eso lo sepamos, ¿no? La cantidad de bacterias de cada tipo, el porcentaje mayor son los firmicutes, 60%, el bacteroidetes son hasta el 40% y las actinobacterias serían el 10%. Mucho más importante es el tema del metagenoma. Cuando se ha estudiado lo que son los genes que tenemos en el intestino, la mayoría son bacterianos, tenemos más de 3 millones de genes bacterianos en el intestino. Para que os hagáis una idea, el ser humano tiene 20.000 genes. O sea, fijaros la cantidad de genes que tenemos y además, si os fijáis, aquí arriba la línea azul son los genes intestinales de las bacterias y la línea naranja son los genes humanos. Realmente tenemos muchas más funciones metabólicas debidas a las bacterias que al propio cuerpo. Es decir, que nuestras bacterias que conviven con nosotros en el intestino son las responsables de casi todas las funciones metabólicas que llevamos a cabo en el tubo digestivo y en el cuerpo en general. Con respecto a los factores que influyen en su desarrollo y el mantenimiento, esto tenemos que pensar siempre en el modelo ecológico. No sé si lo conocéis, es para estudiar cómo viven actividades de microorganismos complejos, un bosque, el mar, etcétera. Tenemos que ver esto que se llama modelo ecológico, que es un modelo conceptual, un modelo de biología, que simplemente lo que dice es que cuanto más diversidad, cuanto más riqueza, más capacidad funcional y más estabilidad. Esa es la clave, insisto, más riqueza, más diversidad. Incluso cuando haya más bacterias de las que ya había, lo que vamos a permitir es que haya una estabilidad, esa redundancia funcional lo que va a permitir es que haya más funciones más resistentes a un posible problema que pueda surgir. Por tanto, esa es la clave, la diversidad, la riqueza, más funciones y mejor. La aparición de la microbiota es ya desde el embarazo, aunque realmente el periodo crítico es el primer año de edad, la infancia, y también va a defender, como sabéis, la forma del parto, la forma como ha comido el niño, si lactancia artificial, lactancia materna, cuándo empezaba a comer comida sólida. Este es el periodo crítico, la infancia y sobre todo el primer año. Después, en la adultez, hay mucha estabilidad en la microbiota y empieza a deteriorarse con la edad, con los ancianos, ¿no? Van a influir muchos factores, lo que comemos, lo que no comemos, cómo vivimos, dónde vivimos y sobre todo la alimentación y, como vamos a ver, ciertos factores externos que pueden desequilibrar la microbiota, ¿no? Son factores fisiológicos, como puede ser la edad, pero hay factores nutricionales, los hábitos alimentarios, vamos a verlos, y sobre todo factores diatogénicos, lo más importante, los antibióticos. Sin duda, el mayor enemigo de nuestra microbiota intestinal. Como digo, esta complejidad, esta riqueza que tenemos cuando nacemos, vamos perdiéndola poco a poco, si os dais cuenta, pues o bien porque no hemos tomado antibióticos, o bien porque comemos mal, o porque no hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. Este es un trabajo, me encanta, publicado en el Science en el año 2019, que compara la microbiota de los países industrializados con los países no industrializados. Fijaros, en el lado izquierdo, países son tribus de indios de Venezuela y de Burkina Faso, y en Perú, fijaros los colorines como son mucho mayores, son mucho más diversos, hay mucha más microbiota, es mucho más rica la microbiota de estos individuos que la de los países industrializados, Canadá, Irlanda, Estados Unidos. Y aquí lo dicen los autores, realmente la diferencia es porque en los países industrializados tenemos muchas sustancias químicas, comemos muy mal, comemos comida basura, tomamos mucha medicación, tomamos muchos antibióticos, nuestras madres no nos han dado de mamar, hemos tenido lactancia artificial, mientras que en los países tradicionales, la microbiota tradicional es justo lo contrario. Fijaros, y este trabajo, si el anterior me encanta, este ya es mucho mejor. Este es con fecalitos, con paleoheces, heces que se han conseguido en el desierto, en la zona suroeste de Estados Unidos y en México, de 2.000 años de antigüedad. Comparan la microbiota de 2.000 años de antigüedad con la microbiota actual de países industrializados y sin industrializar. Y fijaros qué casualidad que las heces de hace 2.000 años son muy parecidas a la de los países no industrializados. En cambio, no tiene nada que ver, esta parte de aquí abajo, con las heces de los países industrializados.
No es que sea ni mejor ni peor, son diferentes. Qué casualidad, antes se morían de una cosa y ahora nosotros nos morimos de otra, ¿no? Y por ahí van los tiros, ¿no? Realmente lo que concluyen estos autores es que la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que es de lo que nos estamos muriendo nosotros ahora mismo en nuestros países, de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas, es mucho mayor en los países industrializados, muy posiblemente debido a las alteraciones en la microbiota intestinal. Por tanto, es fundamental que comprendamos cómo se comporta esta microbiota intestinal. Como digo, esto es fundamental porque es que ya sabemos que tiene una importancia en el desarrollo de las enfermedades. Y aquí viene el concepto de la disbiosis, que conocéis perfectamente, desequilibrio, microbiota disfuncional. Por muchos factores, los he ido adelantando, antibióticos, medicación, enfermedades crónicas, la vida moderna, lo mal que comemos, lo mal que nos portamos, etcétera, etcétera, hace que esa microbiota que convivía con nosotros, que era feliz con nosotros, que estaba feliz con nosotros, la estemos modificando y la estemos convirtiendo en otra cosa que no es lo que estaba diseñada, ¿no? Y entonces, fijaros, ese estado perfecto que teníamos aquí, un ecosistema maravilloso con sus ácidos grasos de cadena corta, sus péptidos antimicrobianos, las uniones estrechas de las células intestinales todas juntitas, sus macrófagos, sus linfocitos, cuando hay un desequilibrio hay justo lo contrario, aparecen lipopolisacáridos, que son toxinas potentes, los linfocitos empiezan a funcionar mal, se abre la barrera, aumenta la permeabilidad intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me voy a poner un poco literario, no sé si habéis leído Ana Karenina. Ana Karenina es la obra de cumbre de León Tolstoy y hay una frase, la primera frase de Ana Karenina, que se utiliza mucho cuando hablamos de cómo lo que es la complejidad del éxito, la fragilidad del éxito en las empresas, en psicología, en las escuelas de negocio, lo enseña mucho. Es el principio de Ana Karenina. La primera frase de Ana Karenina es: todas las familias felices se asemejan, pero cada familia infeliz lo es a su modo. Y eso es lo que pasa con la microbiota. La microbiota que es sana son todas más o menos iguales. Son diferentes los nombres, pero funcionan. En cambio, el que no sea la microbiota no sana, la disbiosis, son totalmente diferentes. Cualquier cosita puede alterar tu microbiota y esa misma cosita igual a mí no me la altera, pero se la altera a mi vecino. La cuestión es que el desequilibrio es brutal. Cuando funciona, funcionan todas igual, pero cuando no funcionan pueden disfuncionar de muchas maneras. Y aquí tenemos el otro concepto importante que quería comentaros hoy, que es el concepto de la resiliencia. La resiliencia la conocéis muy bien. El presidente de mi gobierno siempre habla de resiliencia, siempre está hablando de resiliencia, resiliencia, ahí está el tío aguantando. Pero nosotros resiliencia en biología y en medicina es la capacidad de adaptarnos y sobrevivir y recuperarnos. Y en la microbiota esto es fundamental que lo entendáis. Fijaros, tenemos el estado crítico, momento crítico es la primera infancia, el primer año, y aquí puede haber oscilaciones, pero cuando tú tienes una perturbación en la adolescencia o en la edad adulta, no pasa nada. Normalmente la microbiota tiene capacidad de recuperarse. Ahora bien, si esta recuperación no es completa, no hay una buena resiliencia, estamos en un estado de disbiosis que puede provocar una enfermedad. Pero lo peor es esto es lo peor, que la perturbación, que el problema haya sido al principio, durante el primer año de nacimiento. Y entonces ahí esa perturbación puede provocar que haya un estado de latencia, pero ya alterado, una disbiosis alterada a largo plazo, que esto, si hay algún problema encima, lo que va a provocar es una resiliencia de la disbiosis previa y realmente no va a curar esa microbiota. Esta es la causa posiblemente de muchas enfermedades metabólicas que estamos viendo. Llámale obesidad, diabetes mellitus tipo 2, etcétera, etcétera. Y esto es súper importante que lo recordéis. ¿Qué es lo que pasa con la disbiosis? Ahí lo tenéis. Se reducen las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta, que os he dicho que era importantísimo, se incrementa el potencial degradador del mucus, se reduce el potencial de producción de hidrógeno y metano y, sobre todo, se empiezan a producir endotoxinas muy, muy, muy malas. Lipopolisacáridos y el óxido de tremitilamina, que si aquí hubiese algún cardiólogo lo conoce perfectamente bien, que es un marcador de enfermedad cardiovascular. La cantidad de enfermedades que hay, no tenemos tiempo, que están relacionadas con alteraciones de la microbiota, son muchísimas, no podemos detenernos en eso, simplemente unas pinceladas para que veáis, ya está estudiado, por ejemplo, lo que sucede en la arteriosclerosis. Fijaros cómo esa ratio firmicutes-bacteroidetes que os decía al principio se altera, hay más firmicutes de lo normal y menos bacteroidetes en el paciente con arteriosclerosis. Qué casualidad, de lo mismo que pasa en los obesos. En los obesos aumentan los firmicutes y disminuyen los bacteroidetes. Es decir, sabemos cómo son las microbiotas de muchas enfermedades. Por cierto, esto es totalmente gratuito, podéis consultarlo cuando queráis. El Atlas de Microbiota, cada vez hay más enfermedades que podemos consultar.
Pero, por ejemplo, este es un trabajo chino que a mí me encanta también, que compara pacientes con enfermedad cardiovascular significativa, es decir, cardiopatía isquémica, angina de pecho, infarto de miocardio y tal, con controles. Y fijaros cómo los pacientes con cardiopatía isquémica tenían unas bacterias totalmente diferentes en el intestino comparado con las que tenían el grupo control. Y qué casualidad, las que tenían el grupo con problema de cardiopatía eran justo las que producían menos butiratos, las que producían menos biosíntesis de vitaminas, y sobre todo las que producían más óxido de trimetilamina, que sabemos que es un marcador de enfermedad cardiovascular. Por tanto, está claro que la microbiota intestinal está afectando de alguna manera lo que es la salud cardiovascular de los individuos. Bien, ¿cuál es el papel de la microbiota en la resistencia bacteriana? Esto es lo que te decía Alberto, este es el peligro que tenemos ahora mismo. Este es el peligro que es muy novedoso, antiguamente no éramos muy conscientes de ello y sí es lo que tenemos que pensar ahora. El concepto de resistoma. ¿Qué es un resistoma? El resistoma es la totalidad de genes que codifican proteínas relacionadas con la resistencia a antibióticos. Y eso, nuestra microbiota, que es muy buena y que vive con nosotros, también tiene resistencias. El problema es que esas resistencias se las está pasando a otras bacterias. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Bacteroides, que tenemos en el intestino, una de las bacterias que más tenemos en el intestino, tiene unos genes de resistencia a antibióticos a macrólidos. Y esos genes, ese gen idéntico, se ha detectado en neumococos, por ejemplo. Entonces, neumococos que puedes pillar por otro sitio, tiene un gen de resistencia de una bacteria que estaba en el intestino. Es decir, eso está demostrado. Y ese es el peligro que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que por culpa de utilizar antibióticos en ganado, sobre todo, estamos creando bacterias muy resistentes que estamos pasando, o bien nos las estamos comiendo, o bien están contaminando el medio ambiente, lo que es el agua, los vegetales, etcétera, o bien tenemos contacto directo. Si encima esto se lo come un sujeto que vive mal, come mal, fuma, tal, y encima se toma antibióticos, ya tenemos la mezcla perfecta. Tenemos aquí un guirigay horroroso y ese guirigay lo estamos transmitiendo de un lado para otro. Este es un estudio también fantástico de una cohorte de niños daneses que estudian la microbiota durante el primer año de nacimiento. Y fijaros qué curioso, lo que hacen son 662 niños y descubren que hay dos grupos, un grupo que tiene una gran cantidad de genes con resistencia antibiótica y otro que tiene menos cantidad de genes con resistencia antibiótica. Los que tenían más cantidad de genes con resistencia a antibióticos eran justo los niños que habían recibido antibióticos, que habían nacido por cesárea o que su madre había tomado antibióticos durante el embarazo o que vivían en un sitio urbano. Curioso. Lo peor no es eso, lo peor es que estos autores lo que concluyen es que además esa microbiota de esos niños que tienen más genes de resistencia a antibióticos, esa microbiota se parece mucho a la microbiota de los niños asmáticos. Es decir, como que pudiera tener alguna relación estas resistencias bacterianas con el desarrollo del asma posterior. Pero sin duda el mejor trabajo es este, publicado hace exactamente 2 meses, que es de un estudio cohortes finlandés de factores de riesgo cardiovasculares, no sé si lo conocéis, este lo están utilizando para absolutamente todo, sacan muchos datos, y lo que hicieron fue analizar la microbiota de finlandeses en el año 2002 y vieron qué pasó durante 17 años, les fueron analizando durante 17 años. Y qué casualidad, fijaros que los sujetos que tenían mayor genes de resistencia a antibióticos tenían más posibilidades de morirse por cualquier causa que los que tenían menos genes de resistencia a antibióticos. Tema muy serio y muy sorprendente, pero es muy importante que lo sepamos. Fijaros que la carga de genes de resistencia a antibiótico era impresionante, sobre todo en los hombres, cómo aumentaba las posibilidades de morirte por cualquier cosa, no de una infección, morirte de lo que sea, si tenías muchos genes de resistencia a antibióticos. Lo más curioso es que cuando analizan qué factores se relacionaban con esa cantidad de genes de resistencia a antibióticos, encontraron que fue 2 cosas curiosísimas. Una, que comían muchas verduras y la otra que comían mucho pollo. Justo lo que os he dicho que es por donde se están transmitiendo esas resistencias. Esto nos hace que pensar. Esto es un artículo publicado hace 2 meses exactamente, cuando empecé a trabajar en esto, el mes de julio. Y por último, ya para finalizar, ¿cómo podemos ayudar al microbiota intestinal? Esto, Alberto, esto sería para otra charla maravillosa, probióticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay cosas que no hace falta. Antes ha dicho una compañera muy bien, me ha encantado lo que ha dicho, de no todos los probióticos valen para todo, valen para lo que valen. Hay evidencia de algunos, pues hay que utilizar lo que realmente hay que utilizar, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por un lado, la dieta mediterránea, nosotros utilizamos mucho, baja en calorías, va a incrementar la diversidad de microbiota, tiene un efecto antiinflamatorio, va a aumentar los ácidos grasos de cadena corta
Y por otro lado tenemos el ejercicio físico, esto lo olvidamos. Los gastroenterólogos tenemos que mandar ejercicio físico siempre a nuestros pacientes. Lo han dicho antes, para el estreñimiento, pero para la dispepsia funcional, para el síndrome de intestino irritable, absolutamente todo el ejercicio regular nos vale, ¿no? Y aquí también, porque tiene un efecto antioxidante, nos produce un descenso de lipopolisacáridos, fijaros, aumenta los ácidos grasos de cadena corta, mejora ese ratio firmicutes bacteroidetes, en fin, de todo, ¿no? Evidentemente, no, esto en España está muy claro, yo creo que aquí también, los antibióticos cuantos menos mejor, solamente cuando realmente haya que utilizarlos y, por supuesto, los probióticos, los posbióticos, trasplante de microbiota fecal y la fagoterapia, que sabéis que es la creación de bacterias específicas para poder, específicos para cargarse, para eliminar bacterias determinadas, ¿no? Como dicen estos autores, realmente hay un potencial inmenso de tratamientos diagnósticos basados en la microbiota, ¿no? Y realmente es nuestra obligación tratar de descubrirlos, ¿no? Para poder mejorar en general, sobre todo esas enfermedades crónicas que son las que nos están matando en el momento actual, esas enfermedades que muy posiblemente tienen relación con la microbiota, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, realmente tenemos que mejorar la forma de analizar los datos de la microbiota. Nosotros sabemos cómo funciona la microbiota hasta cierto punto, porque realmente no sabemos exactamente cómo funciona cada bacteria en cada segmento del intestino. Esto me parece fundamental, encontrar biomarcadores. Desconocemos biomarcadores, no sabemos determinar una cosa en un paciente para saber si la microbiota está bien o está mal. También, por otro lado, necesitamos modelos animales que nos permitan desarrollar todo esto. Y por último, una cosa no sé si habéis visto estudios de probióticos y tal, no se parece ninguno, son todos diferentes, tienen unos sesgos tremendos. Teníamos que estandarizar todos los estudios de microbiota, estandarizar todos los estudios de probióticos para poder permitir que realmente nos valgan para algo. Muchas veces es muy difícil tener recomendaciones de utiliza esto o lo otro porque realmente la evidencia científica es muy escasa. Por tanto, y para finalizar, la microbiota intestinal es un factor fundamental en la salud. El deterioro estructural y funcional de la microbiota intestinal puede condicionar la morbilidad. El mantenimiento de la microbiota intestinal estable depende de la capacidad de resiliencia. Es fundamental un correcto... Esto de la resiliencia, acordaros de eso, cada vez está más importante. Es muy importante recordar que la resiliencia también vale para la microbiota. Es fundamental un correcto estado nutricional, una dieta sana, ejercicio regular, que la gente se porte bien, que sea feliz, lo que decimos los médicos a todo el mundo. Como objetivos futuros, que era una de las preguntas que se me hacían para preparar esta charla, definir las conexiones entre la microbiota y sus metabolitos es fundamental, estamos en ello. Correlacionar con la aparición y desaparición de los síntomas de enfermedades, eso sería maravilloso. Saber si este bicho está más alto, está más bajo, nos va a pasar esto o lo otro. Todavía no lo sabemos. No podemos decirle a los pacientes nada porque no lo sabemos. También biomarcadores validados, esto sería lo mejor. Y la inclusión de la compatibilidad con el microbioma en el desarrollo de nuevos medicamentos. Realmente acordaros también el tema de las resistencias, que es fundamental, es el gran peligro que tenemos. Después hablaré un poquito también, como tengo que hablar de la inteligencia artificial. Gracias a la inteligencia artificial nos están permitiendo que muy rápidamente mejoremos todo esto. Y ya para finalizar, bueno, el doctor Pimentel, si lo conoce, el doctor Fasano, muy bien. Y bueno, los que no le conocéis, es el que descubrió lo que es la zonulina. Es un italiano que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y es un experto en sensibilidad al gluten no celíaca y en enfermedad celíaca, ¿no? Y él tiene una frase que patentó, entre comillas, vende productos con esa frase, que es lo que yo os quiero finalizar. The gut is not like Las Vegas, what happens in the gut does not stay in the gut. Esto es muy importante. Lo dice él, pero yo creo que estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias por este pasaje de la microbiota que nos diste. Vamos a dejar las preguntas para los dos al final. Hay para que pongan su pregunta ahí y la vamos a hacer. Me gustó mucho que dijiste que la microbiota es diferente en todos nosotros, sí, que tiene mucho que ver la alimentación, la dieta y la última frase, como en Las Vegas, no se queda en Las Vegas, sino que se queda con nosotros y va a afectarnos a nosotros. Sí. Siéntate, por favor, porque para eso mismo, desde Los Ángeles, California, traemos a un investigador, una persona que ha creado un modelo para el síndrome de intestino irritable, un modelo animal para el síndrome de intestino irritable, ha creado pruebas específicas en aliento para el SIBO, el IMO y el SIFO, ha creado una dieta baja en calorías y en fermentación muy diferente al FODMAP y más llevadera, pero también fue el pionero en usar la rifaximina,
un antibiótico en los trastornos gastrointestinales y en la diarrea del viajero. Y desde Las Vegas tenemos al doctor Mark Pimentel. En Las Vegas, de Los Ángeles, California, me puse a pensar en Las Vegas por esto. Uno cree en todos esos actos grandísimos, mágicos, y sabemos que es una ilusión. Entonces ahora yo quisiera que el doctor Mark Pimentel nos diga si es una ilusión el trastorno funcional, el síndrome de intestino irritable, el SIBO, o es algo biológico que en realidad afecta a la salud. Los pacientes se están volviendo locos, ellos creen que nosotros creemos que ellos están locos, o hay algo que podemos explicarles un poquito más. Mark, por favor. Well, thank you very much for the introduction. Very kind of you, and I appreciate coming to the Dominican Republic for the first time. I have seen so many amazing people. Everybody here is so lovely, so thank you for the invitation. And I'm going to hopefully present to you slides I've never presented internationally yet. This will be the first country to hear it. So hopefully you'll enjoy that as well. But I'm going to be talking in my first presentation about autoimmune disease or functional disorder. What is IBS? So we know IBS affects 45 million people in the United States and 1 billion people worldwide. About 10 to 14% of every population has irritable bowel syndrome, and is the most expensive disease in gastroenterology. And the reason it's the most expensive disease in gastroenterology is not because you do colonoscopy, it's because the Rome criteria. Because the Rome criteria said IBS is a diagnosis of exclusion, so you must exclude all of this and then diagnose IBS, which is where we were for a very long time. And then there's this notion that's changing now, this notion of the gut-brain axis, brain-gut axis. But I'd like to use this analogy that maybe the brain is just the check engine light. So you don't fix the problem by fixing the check engine light, you fix the engine. And so there's now this movement to say that everything is not a DGBI, disorder of gut-brain interaction. Under that term is achalasia. Is achalasia caused by the brain? Is fecal incontinence in a woman who had pregnancies and trauma to the pelvis and now can't, contain the feces? Is that a brain problem? So it's really too categorical, and so now there's a movement to change that terminology. And then there's 30 years of confusion. Now here's the amazing thing. For 30 years you were told, give a tricyclic to IBS patients because it's anticholinergic, meaning it's anti-vagus, meaning it's anti-communication to the brain. And now we say vagal stimulation. Vagal stimulation turns on the vagus. So which is it? Turn it off or turn it on? Or are we just confused? And I think the problem is we're a little confused. But there's some answers, and what I want to do now is to set this up for you, is that we now know more about the cause of at least a part of IBS than we know IBD. You'll believe me when I'm done. Before I get there, tricyclics are harmful. For every 2.3 people who benefit from a tricyclic, one person has to stop it because they don't feel good. They feel side effects, they could have arrhythmias, etc., and you'll see some even more striking data on this coming soon. But what we want to get to is root causes. So what I'm going to show you in the two presentations is SIBO and EMO and ESO and these sort of notions of changes in the microbiome the cause of IBS. But what I'm talking about now is not the leaves. I'm talking about the actual roots in the bottom. How does this all happen? How does the microbiome become bad or changed or SIBO? How does that occur? And we now know where food poisoning comes from. It comes from gastroenteritis. This is a meta-analysis of now 49 outbreaks in the various parts of the world. And what they show is that if you get food poisoning, that's when your IBS started. I was fine until I got Campylobacter, or I was fine until I got Salmonella or E. coli or Shigella. But now the number is 1 in 6.9. So if you went to a big wedding and everybody ate the buffet and the buffet had Campylobacter,
100 people at the wedding, 7 would leave that wedding with IBS almost forever. That's how bad that is. And we know this to be true now. But this is the more interesting study. Why? Because this looked at the deployment of troops to Iraq and Afghanistan between 2000 and 2010. Troops were going there, young women and men going to deployment. They didn't have IBS when they left, but many of them did when they came back. And they looked at what they experienced. And so for those who believe that psychological issues or psychological trauma are the cause of IBS, these people experienced death. They lost arms. They were in war zones. That's the kind of stress that most of us don't ever experience. And still, it had no relevance. That's at the bottom. You can see it at the bottom. No relevance to the development of IBS. The only thing that mattered was, did they get food poisoning when they were in deployment? That's the only thing that determined whether they got IBS or not. So this actually proves that stress is not the cause of IBS, it's food poisoning. But here's the big one. In that study I showed you, the meta-analysis, Campylobacter is the worst. That's the number one. 1 in 5 people will develop IBS from Campylobacter. So we spent a lot of time studying Campylobacter, and I'll show you some data on what Campylobacter does. But Campylobacter now meets what's called the Bradford-Hill criteria. So there used to be Koch's postulates. Now the Bradford-Hill criteria are much more rigorous, and you have to meet all of these in order to say, this causes this disease, this bacteria causes this disease. And it now meets the criteria, and this was published in 2020. So cause and effect. I'm going to talk about one small thing very quickly, and then I'm going to jump to what food poisoning is actually doing. We think that the food poisoning is leading to the overgrowth of bacteria. And a very important function of the gut is the cleaning wave or the migrating motor complex. So when you wake up in the morning, no coffee, no food, and your stomach is making the sounds, that's the cleaning wave. Every 90 minutes, it takes 15 minutes to come through. So it gets rid of the pieces of lettuce, things that you don't digest. You need this. And if you don't have it, even from 1977, they knew if you don't have this wave, you get bacterial overgrowth. So keep that in your mind. And this is what the wave looks like on high-resolution manometry. It's a very intense contraction that moves down the bowel like a dishwasher. So it's cleaning up your small bowel so it's nice and clean for breakfast tomorrow morning, because all night this is happening, cleaning up. But going back to food poisoning and how that wave is damaged, we know that 4 bacteria are the ones that cause food poisoning: E. coli, Campylobacter, Shigella, and Salmonella. But they're all different. They're very different, except they have one toxin in common, and that is cytolethal distending toxin, with B being the active toxin. So we did a series of studies where we were infecting rats with Campylobacter. They were getting IBS, they were getting overgrowth of bacteria in their small intestine. And then we said, well, could the toxin by itself do this? And we showed that it could. And we've shown this in a number of studies. This was a very important study. But basically that this toxin looks like you a little bit. And that this toxin looks like a protein in your body. And this protein, the particular one here, is on the deep muscular plexus interstitial cells of Cajal. Those are the cells that make the cleaning wave. And then you recognize that protein on those cells, and those cells go down. And then you don't get the cleaning wave of the gut. So it's basically molecular mimicry, that CDTB is making you form antibodies, and these antibodies then cross-react with you, creating autoimmunity as a part of the IBS mechanism. And we know that this is true mostly or almost exclusively for diarrhea IBS and mixed IBS, less for constipation IBS, although some patients do have these antibodies if they're constipated. So we helped to develop a test that you could do in humans. If you measure these 2 antibodies, anti-CDTB and anti-vinculin, can you diagnose IBS? And the answer is,
If you have two people in the office with diarrhea, you can say one is IBS and the other is not for this test with high certainty. And especially you can diagnose it in comparison to Crohn's or ulcerative colitis, which were the other groups here. Now, I want to focus a little bit on this because this is the test dynamics. So post-test probability of over 80% is considered medical certainty for a test. So it meets that. But then people will say, well, the specificity looks great, 93%, but the sensitivity is 56% in the round circle. And you say, well, that's pretty low. But food poisoning as a cause of all the patients you call IBS only occurs in about 60%. The other part of IBS, we don't know what's causing it. So about 60% of IBS is accounted for by this. So my point is 56% is almost 60. So this is diagnosing post-infection IBS, not just IBS. Now this is really important because this is actually showing that the actual toxin causes the disease. So what we did in this study is we inject the CDTB toxin in the skin of the back of the rat like a vaccine. So not in the gut, not in the mouth, they get it in the back. And then they form antibodies because they were vaccinated to the toxin. And then they developed watery stool. And then the higher the antibody was, the more watery the stool was. And they developed changes in the microbiome. So I put a toxin in the back of a rat, and the gut physiology changed, and the microbiome changed. And it changed only in the small intestine, as you can see here. But what happened was, just like going to the wedding and getting Campylobacter, not all the rats got IBS. Some of them didn't, but then some of them did. And that's what this slide shows. So the rats that are in orange are the control rats, no toxin. The rats that are in green went to the wedding, got food poisoning, or got the toxin as a vaccine, but didn't change. The rats in blue did change, and they had elevations in E. coli in their small bowel, which we know is a hydrogen producer. The rats in the purple went in a different bad direction, more desulfovibrio, which produces hydrogen sulfide. This will be very important when we go to the next lecture later, when I start to talk about breath testing, because these are the two abnormalities, hydrogen or hydrogen sulfide in IBS. Now, these antibodies are also related to how many times you get food poisoning. So why is this important? So if you get food poisoning and now you have IBS and your antibodies are here, you better be very careful, because the next time you get food poisoning, they're going to be here and the disease is worse, harder to treat. For example, when we talk about giving rifaximin later for the SIBO, it'll work if the vinculin antibody is here, but in the patients where it's very high, the damage is so much, the motility is so damaged that even the rifaximin will only make it temporary, and they will recur and recur and recur. And so we see that. But the more times you get food poisoning, the more high the antibody goes. So this is how I use the antibody test, as I do it in all of my diarrhea and mixed IBS patients, because it gives them an answer. Finally, I know what did it, I know why I have this disease, and also I know they have the disease. And if the antibodies are negative, then I'm going to look for other things, other causes for their symptoms. But this is what I wanted to get to for this talk, and I'm making this talk a little bit shorter because the other one is a little bit longer. These antibodies, we have now characterized all of them in humans, all the ones that are available in humans. We've sequenced them, and now we have them all phylogenetically characterized. Why? Because if I get rid of this antibody from the blood of a human, could we cure IBS? And I'll show you the answer to that in the next slide. When we do plasmapheresis, if we plasmapherese IBS patients, I'm not telling you to do this because it's very difficult, you have to put a central line in, but if you take out the antibodies or you give IVIG and get the antivinculin down, the IBS goes away. That's it. No antibiotics, no SIBO, none of that. You just get rid of this antibody and the IBS goes away. So there's a lot of work being done now, coming up in the next year or two, to develop a drug that could get rid of these antibodies and cure irritable bowel syndrome once and for all. So stay tuned for that.
So in conclusion, I'm finishing early because the next talk is much longer. IBS is in part an autoimmune disease which affects about 60% of IBS that it is autoimmune. The term DGBI really doesn't apply anymore, especially as we're finding these new pathophysiological discoveries. Food poisoning causes IBS, for sure. And it's about 60%, as I mentioned, and now we understand that it does that and creates SIBO, as you'll hear in the next lecture. We now know the antibodies that are not just diagnostic tests. This is not a diagnostic test. These markers are causing the disease. It's different. So if you can get rid of them, you might make them better. And that's what the future holds. We're going to try to get rid of these antibodies. So that's it for this one. Thank you, Mark. It seems that we are coming to the bottom of the functional problem. It's not a functional, it's an autoimmune thing. I'm sure there are going to be a lot of questions. And so let's wait. Sit down, please, and let's carry on. Parece que estamos llegando ya al fondo del diagnóstico del síndrome de intestino irritable y de los problemas funcionales, que parece que no son tan funcionales. El autoinmune y el CDTB y la antivinculin tienen mucho que ver con esto. Vamos a seguir nuestro talk ahora otra vez con Ángel, que nos va a hablar de la inteligencia artificial y la neurogastroenterología. Vamos a ver cómo nuestro cerebro y nuestra conexión intestino-cerebro funcionan. Bueno, hola de nuevo, gracias Alberto. Sí, bueno, yo creo que todos tenéis ciertos conocimientos o cierta idea de lo que es la inteligencia artificial y el que no lo tenga pues ya tiene que correr, porque es que esto, de hecho desde que yo he preparado, esto lo preparé la semana pasada, anoche estuve revisando y han salido cosas nuevas. Aquí todas las semanas está saliendo algo nuevo. En digestivo, en nuestra especialidad, ya en este momento, en la actualidad, nos permite tener una mayor eficiencia clínica, automatizar tareas, agilizar toma de decisiones. También nos permite predecir y hacer un pronóstico, analizar datos clínicos, imágenes. Nos permite hacer incluso una medicina más personalizada porque nos permite optimizar los tratamientos según el paciente. Nos permite también hacer un diagnóstico precoz y preciso. Nos permite mejorar la gestión de recursos, esto a las empresas de seguros privados le encanta, mejora el control y seguimiento de los pacientes crónicos mediante dispositivos electrónicos y wearables que ahora vamos a ver, que es curiosísimo, y también, por supuesto, nos permite mejorar en la investigación, es fundamental, todo lo que nos está ayudando la inteligencia artificial en el desarrollo de ensayos clínicos, de nuevos medicamentos, etcétera, y sin ninguna duda en nuestra especialidad lo que es una pasada es en la endoscopia. La endoscopia asistida, hay un antes y un después. Ahora mismo no se concibe realizar o hacer endoscopia sin la ayuda de la inteligencia artificial por todas las ventajas que tiene, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos endoscopistas y seguro que se lo saben muy bien. Recordados que ahora mismo la inteligencia artificial nos permite detectar lesiones en tiempo real, nos permite caracterizar lesiones con programas que son totalmente que se pueden adquirir sin ningún problema, nos permite mejorar la calidad de la exploración, con la tasa de detección de adenomas aumenta muchísimo con la inteligencia artificial, nos permite también facilitar lo que es la valoración de la cápsula endoscópica, que sabéis que es un poco latoso y con la inteligencia artificial pues podemos hacerla muchísimo mejor. Y, por supuesto, tiene aplicaciones en la terapéutica endoscópica porque nos puede permitir guiarnos en las resecciones mucosas o en las disecciones submucosas. Permitirme nada más esta comunicación del último Congreso Norteamericano en San Diego, que me parece espectacular, que es que simplemente la inteligencia artificial ya nos permite incluso diagnosticar la infección por Helicobacter. Es decir, no hace falta ya biopsias. Directamente la endoscopia nos analiza y nos dice este estómago tiene Helicobacter, este estómago no tiene Helicobacter. Esto está presentado en San Diego hace unos meses. Pero bueno, no me han dicho que hable de esto. Afortunadamente tenemos que hablar en la neurogastroenterología. Neurogastroenterología, entre otras cosas, también abarca los trastornos motores, abarcan pruebas muy complejas de motilidad, pero también abarcan los trastornos funcionales digestivos. Y entonces es fundamental todo lo que nos ofrece la inteligencia artificial, pues nos va a permitir aumentar la precisión diagnóstica hasta un 85%, nos va a permitir reducir el tiempo de trabajo hasta un 40% y, por último, un 60% más de eficiencia clínica. La gente de la sanidad pública y privada, sobre todo los seguros privados, se les salen los ojos cuando ven esto. Esto es alucinante. O sea, esto es una cantidad de dinero impresionante, una cantidad de eficiencia impresionante que nos puede facilitar el manejo de los pacientes. Vamos a revisar muy rápidamente estos tópicos.
En primer lugar, ¿qué utilidad tienen las pruebas funcionales digestivas? Bueno, en las pruebas funcionales digestivas ya sabéis que generan conjuntos de datos muy complejos que a veces requieren, bueno, y sin a veces, siempre requieren de una evaluación experta, expertos que a veces tienen que formarse, que no es fácil. Las pruebas, como antes han dicho una compañera, tampoco son accesibles a todo el mundo. Y además la interpretación humana, como siempre, es propensa a la variabilidad, sobre todo en los casos complejos, ¿no? La inteligencia artificial con algoritmos nos permitiría abordar estas limitaciones y automatizar precisamente el procesamiento de los datos, ¿no? Sin ninguna duda, la manometría de alta resolución es la técnica donde más ha avanzado la inteligencia artificial. Vamos a pasar por encima. Nos va a permitir analizar automáticamente los trazados, clasificar los trazados según la última clasificación de Chicago. También nos va a permitir detectar anomalías, incluso anomalías que no somos capaces de detectar. Y por último, nos va a permitir, y esto es lo mejor, interpretar clínicamente, porque como vas a ver los síntomas del paciente, vas a ver los hallazgos, directamente nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Es que lo va a hacer todo, ¿no? Os voy a presentar algunos estudios, los más significativos. Este es un trabajo de un grupo rumano muy activo en esto, que curiosamente os lo traigo porque está publicado en una revista de ingeniería, no de medicina, revista de ingeniería. Revista Sensors, con un alto índice de impacto, y este grupo rumano ya en el año 22 ya hablaba de que conseguían con un modelo de aprendizaje automático, que es un subtipo de inteligencia artificial, una precisión diagnóstica del 86% en 10 subtipos manométricos. Era la clasificación de Chicago la 3.0, no la 4.0. Aquí hablaba de peristalsis fragmentada, que sabéis que ya está incluida dentro de la peristalsis ineficaz. Pero, por ejemplo, los 3 tipos de alcalasia perfectamente lo hacía el programa, ¿no? Reducía un 50% en tiempos de análisis. Emanuel, imagínate el tiempo que ganarías tú si esto lo aplicas, ¿no? Podrías hacer muchas más cosas. Este mismo grupo, 2 años después, en el año 24, crea ya un algoritmo con el sistema Gemini, que es el de Google, que lo sacaron a finales del año 23, un estudio, o sea, un algoritmo con aprendizaje profundo, que es, como que dice, la inteligencia artificial más compleja, más completa, que ya analiza imágenes, analiza sonidos, analiza absolutamente todo. Y fijaros que la precisión diagnóstica es más del 90%, muy precisa sobre todo para ver dónde está la sonda y sobre todo para medición de la presión de relajación integrada, y directamente te lo clasifica ya según Chicago 4.0. Esto es de hace un año, ¿no? El grupo de San Diego del doctor Mittal, la verdad muy activo en esto, diseña este algoritmo de distensión, contracción. Y es muy curioso, es como si fuese un endoflip, pero mucho más sencillo de hacer, que aquí lo que hacen es implementar gráficos de distensión y contracción del peristaltismo, que nos permitiría mejorar significativamente muchos pacientes. Por ejemplo, la disfagia funcional, que sabéis que muchas veces no tiene alteraciones manométricas, con esto sí lo veríamos. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí también veríamos lo que es la distensión. Si veis, esto es la distensión, este es un paciente normal y este es un paciente con disfagia funcional. Fijaos cómo la distensión es totalmente anormal. Aquí son ondas mucho más pequeñas y totalmente descoordinadas, ¿no? Este grupo también en el San Diego, también presentó una comunicación muy, muy interesante hablando de esta técnica, de este algoritmo para pacientes con disfagia funcional. Insisto, pacientes que no los podemos diagnosticar con manometría convencional de alta resolución. En cambio, con esta técnica podríamos diagnosticarles. Sin ninguna duda, este es otro trabajo presentado también en San Diego este año, de la manometría con impedanciometría. Este es increíble porque es que con la manometría de impedanciometría nos podríamos ahorrar perfectamente la pHimetría. Es decir, realizando manometría de impedancia tenemos una alta sensibilidad, podríamos predecir la presencia o no de reflujo, sin pHimetría. Increíble, ¿no? Pues es así. Eso ya lo tenemos el algoritmo diseñado y esto está presentado en San Diego este año, en mayo de este año. Con respecto a la manometría no rectal, también ha avanzado muchísimo. Nos va a permitir analizar patrones motores rectales, evaluación automática de la función del esfínter anal, identificación de la disinergia defecatoria, que antes hablaba otra compañera, y esto lo que no hablaba esta compañera, pero lo hablo yo ahora, predecir la respuesta clínica al biofeedback. Pero lo que ha dicho ella, y estoy totalmente de acuerdo, es que normalmente paciente que está indicado el biofeedback normalmente suelen ir muy bien. Pero esto encima te lo va a decir si va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Va a reducir la variabilidad interobservador, que sabéis que muchas veces es muy importante en pacientes cuando vemos una manometría, y va a mejorar la precisión diagnóstica en los trastornos anorrectales.
Aquí hay un grupo europeo muy importante, liderado por un médico de la Universidad de Oporto, que es Mascareñas, que realmente es el que más avanza en esto, y este, por ejemplo, es el primer trabajo que publica para desarrollar un algoritmo de aprendizaje automático, otro subtipo de inteligencia artificial, que diferencia automáticamente los patrones, al menos de defecación obstructiva y de incontinencia fecal, que como que dices, los dos extremos, ¿no? Lo más sencillo. Y fijaros que los algoritmos que ellos implementan pues tienen una precisión altísima, por encima del 80%, ¿no? Por tanto, estos autores recomiendan utilizar sobre todo el modelo XGB, que es accesible, podemos adquirirlo, para mejorar el diagnóstico en este tipo de pacientes, ¿no? Pero también hace 2 meses acaba de publicar este trabajo donde analizan más situaciones manométricas de manometrías anuales muy comunes y utiliza el F1 weight, que es el F1 es el score que se utiliza para ver qué tan bueno es un sistema de inteligencia artificial. 0 es lo menos bueno, 1 es lo más bueno. Y fijaros cómo para, por ejemplo, para la hipotensión combinada con hipercontractilidad, con hipocontractilidad o la hipertensión anal es casi del 97, es casi perfecto el sistema de inteligencia artificial para determinar, para identificar a esos pacientes. Con respecto a manometría, también este trabajo es también del profesor Rao y con un grupo coreano, y lo que hace es analizar otro dato nuevo en la manometría anal, que son los volúmenes de presión integrados en series temporales, que suena así muy raro, pero aquí en esta imagen lo vais a ver mucho mejor. Si nosotros analizamos solamente esta foto, vemos a un lanzador que va a tirar una pelota, no sabemos hacia dónde, y aquí vemos que esto más o menos es lo mismo, una disinergia defecatoria más o menos igual, tipo 1, ¿no? Con una contracción paradójica del esfínter anal. Pero fijaros que este sujeto aquí va a tener una expulsión del balón temprana, va a ser un tío normal, y en cambio este va a tener un problema de una expulsión tardía. Dicho de otra manera, si nosotros analizamos solamente una foto, vamos a ver que es lo mismo. Pero si analizamos todos los volúmenes, lo analizamos cronológicamente, podemos predecir cuál va a ser el comportamiento en la expulsión con balón. Los que hacéis manometría sabéis lo complicado que es a veces hacer el test de expulsión con balón, es una técnica que tienes que complementar con la manometría, es muy desagradable, tardas mucho tiempo. Realmente este programa de inteligencia artificial te lo evita, porque realmente analizando esto ya sabrías exactamente qué va a pasar con el balón del paciente. Con respecto a la pHimetría e impedenciometría también ha habido muchas novedades. Nos va a permitir detectar automáticamente episodios de reflujo con una precisión del 95%, correlacionar los síntomas y el reflujo en tiempo real, detectar mejoradamente los eventos de reflujo no ácido, valoración automática de impedancia basal media. Esto es muy importante. La inteligencia artificial nos va a permitir tener un valor de impedancia de las 24 horas, evitando todos los artefactos que sabéis que es muy habitual en estas detecciones, y un modelado predictivo de la respuesta al tratamiento, ¿no? Voy a poner solamente este estudio de la Universidad de San Luis, pero es muy bonito porque fijaros cómo ellos lo que ven en primer lugar es que se puede automatizar la extracción de datos de impedancia, totalmente automático, que la impedancia basal por inteligencia artificial en supino se correlaciona con la impedancia basal nocturna media, que os recuerdo que es fundamental a la hora de pronóstico de enfermedad por reflujo, impedancia nocturna basal media, que es un poco coñazo, un poco latoso de medir, porque tienes que medirlo en 3 momentos diferentes de la noche, y que el paciente no haya tragado, etcétera, etcétera. Y por último, que la impedancia basal por inteligencia artificial es tan o más eficaz que el tiempo de exposición esofágica al ácido. Es decir, ya la máquina te está diciendo cuántos episodios de reflujo va a tener el paciente. Fijaros cómo el área por debajo de la curva, que es la línea verde de la impedancia basal media, es exactamente igual que la del tiempo de exposición esofágica al ácido. Bien. ¿De qué nos serviría la inteligencia artificial para el manejo de los trastornos funcionales digestivos? Bueno, pues nos va a permitir subtipicar a los pacientes analizando datos clínicos, endoscópicos, radiológicos, analíticos, genéticos y de microbiota para analizar exactamente qué subtipo de paciente nos enfrentamos. Nos va a permitir analizar los datos del paciente con diarios de síntomas, datos de sensores portátiles, nos va a permitir correlacionar síntomas con la dieta, etcétera, ¿no? Aquí os voy a presentar 2 modelos que son publicados este año, que están ahí. Uno es el Deep Gut, que es muy sensible, muy preciso para el diagnóstico de pacientes con problemas digestivos.
no solamente funcionales. Y el otro es el GastroGPT, que es de un grupo multicéntrico europeo, algunos compañeros y amigos míos de otros hospitales, donde lo que desarrollan es un modelo de lenguaje extenso, es un deep learning, es una inteligencia profunda, es la más compleja de todas las inteligencias artificiales, y fijaros, es una pasada, ¿no? O sea, la efectividad, la precisión de la evaluación del paciente, de cómo analiza los estudios, cómo se hace el manejo y cómo se produce, cómo estudian los casos complejos es casi del 100%. Es decir, la máquina hace absolutamente todo. Con respecto a los análisis de datos del paciente, aquí sí tengo que hablar de un trabajo del doctor Pimentel, que lo hablamos antes. Este trabajo fue el primero que realmente aplicó un sistema de inteligencia artificial publicado hace 3 años en la aplicación Dieta Health, que la utilizó en un grupo de pacientes que estaban en un ensayo clínico de síndrome intestinal irritable, y su objetivo era un objetivo muy sencillo, pero a la vez fantástico, ¿no? Que era validar la capacidad de la inteligencia artificial para definir correctamente cómo eran las heces del paciente. Y para eso tiene esa máscara. El paciente lo que tenía que hacer era una foto de sus deposiciones aquí y lo analizaba, ¿no? Lo bueno es que la máquina no solamente analizaba eso, el paciente lo que decía era qué tipo de la escala de Bristol era, sino que la máquina te analizaba también la consistencia, la fragmentación, los bordes cómo eran, incluso el volumen de la deposición. Por supuesto, la aplicación fue muy superior, mucho más precisa que lo que decía el propio paciente. Es decir, se equivocaba más el paciente analizando sus deposiciones que esta aplicación. Un grupo español está a punto de lanzarse y ya se puede comprar, si alguno tiene interés, esta maquinita que la puedes colocar en tu inodoro, y la maquinita te analiza la deposición y la orina. O sea, ya puestos, pues te hace una foto de todo, ¿no? Y al analizarte todo esto, te toma los datos, lo analiza, lo mezclas, lo manda a su médico, lo manda a tu médico y te dice absolutamente si te tienes que preocupar o no, dependiendo cómo sea tu orina, el color de tu orina, la cantidad de tu orina y el color y las características de tus heces. No me lo estoy inventando, eso ya lo podéis adquirir, esto ya está a la venta, ¿no? Y ya por último, vamos a finalizar cómo nos ayuda la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos fármacos. Bueno, básicamente identificando dianas terapéuticas, diseñando ensayos como Dios manda, lo que os he dicho antes, muy importante, evitar los sesgos. Es terrible cuando vemos estudios, sobre todo el tema de probióticos, que no podemos comparar ni uno con otro porque son totalmente diferentes. La medicina de precisión, desarrollar fármacos personalizados según perfiles genéticos y fenotípicos. Y aquí, pues eso, la inteligencia artificial nos va a permitir definir exactamente qué microorganismos son los que nos pueden valer, hacer un screening de potenciales probióticos y realmente contribuir al diseño y a la creación de esos probióticos. Esto no es ciencia ficción. Esto ya hay varios probióticos así diseñados, y quiero exponer que a mí me parece los más importantes, los más interesantes, que es a raíz de este estudio del British Medical Journal del año 22. Aquí diseñan, es un probiótico que comparan contra placebo para el control del azúcar postprandial, el control de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Realmente lo que sucede es que diseñan un probiótico con 5 cepas. Hay una, que es la más importante, que es la Kermansia mucinifila, que si os acordáis de la charla anterior, esta es la cepa que más butirato produce. Qué casualidad. Bueno, pues esas 5 cepas consiguen controlar el azúcar de los pacientes. Esto lo podemos comprar en Estados Unidos y se llama Pendulum Glucose Control, y te baja la hemoglobina glicosilada, te baja los picos de glucosa postprandiales y cuesta $99 y la gente lo toma. Y esto es tan eficaz como la metformina. Y es un probiótico diseñado por inteligencia artificial. No hay mucho más tiempo, así que simplemente hablar de qué son los retos actuales. No es todo tan bonito, tenemos que regular, en eso sí estoy yo orgulloso. En Europa, desde hace 6 meses, hay una regulación muy estricta de lo que es la inteligencia artificial, cosa que todavía en Estados Unidos no hay, y entonces eso pues, nos permite evitar algún problema. Hay que valorar bien la evidencia, necesitamos estudios en el mundo real, no solamente en laboratorios. Factor económico. Qué casualidad, todo esto va a ahorrar mucho dinero y al final, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a tener, dónde vamos a aplicar la inteligencia artificial? ¿Cuando nos interesa ganar dinero o no? Es algo que tenemos que pensar. Lo de los sesgos, cuidado con hacer estudios en
presentación en gente que no sea realmente la población que tenemos que ver, y esto es lo más típico. ¿Quién es el responsable final? Una endoscopia. Dices, este pólipo no lo quites, que es benigno. Y si era un cáncer, ¿quién va a la cárcel? La máquina, la inteligencia artificial, el endoscopio, tú. Ese es el problema, ¿no? Entonces hay factores éticos y legales. ¿Qué pasa con todos esos datos? Todo esto que os estoy contando, todo esto son datos y datos y datos de endoscopias, datos y datos y datos de manometría. ¿Y eso qué pasa con eso? ¿Dónde está eso? ¿Está en la nube? ¿Está en Venus? ¿Alguien puede entrar y rescatarlo? Eso hay que gestionarlo muy bien y cuidado con eso, con la privacidad. Tú cuando has metido alguna manometría, por ejemplo, para hacer un estudio, ¿le has pedido permiso a tu paciente de que lo vas a meter? No, pero lo estamos metiendo. Nosotros en mi hospital estamos metiendo ahora mismo manometrías. Ahora les estamos pidiendo permiso porque tenemos una ley europea, pero hace 2 años no. O sea, es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, finalizando, la inteligencia artificial no es el futuro, es un presente muy real, lo que os he dicho al principio. Yo sé que todos vosotros lo controláis, pero si hay alguien que no lo controle, que mañana mismo se ponga a investigar, porque esto lo tenemos ya. No es que vamos a tenerlo dentro de 15 días. Yo en la facultad de medicina, por ejemplo, nosotros en las clases, yo doy clase de fisiología digestiva, ya tengo que hablar de esto. No puedo dejar de hablar de esto. Se aplican las pruebas funcionales digestivas mejorando y agilizando el proceso diagnóstico, facilita el uso de aplicaciones y dispositivos portátiles para el control y el tratamiento de los trastornos funcionales, nos va a permitir desarrollar nuevos medicamentos, probióticos sobre todo. Necesitamos una formación continuada, vosotros, nosotros y los futuros médicos, y necesitamos que se regule muy bien. Insisto, en Europa desde hace 6 meses hay una ley muy restrictiva, pero en el resto del mundo no. La inteligencia artificial, esta es una opinión mía, no va a reemplazar nunca al médico, sino que es una herramienta para ayudarnos a diagnosticar mejor a los pacientes y a personalizar el tratamiento. Pero el médico vamos a seguir existiendo, creemos al menos. Bueno, dentro de 100 años no lo sé, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, le dije al ChatGPT que me hiciese ya que me pusiese un dibujo de algo bonito de Madrid y tal, y mirad lo que me sacó. Ahí hay una cosa que yo no sé muy bien qué es, que son esas torres de ahí, si alguien lo sabe, ¿vale? Y eso es lo que dice el ChatGPT, pero después me puse a buscar por internet y esto es lo que es la realidad. Quedaos con lo que queráis. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias Ángel. Pues ya vemos, a veces creemos que la medicina se complica mucho, que no podemos hacer un diagnóstico preciso de los pacientes, que necesitamos más instrumentos. Pues mira, la inteligencia artificial ahora está aquí, en el presente, no es el futuro. Pero vamos a ver, si te sientes un momentico, vamos a seguir con Mark, vamos a ver ahora si todos estos problemas de neurogastroenterología, de dieta, de comida, de fermentación, son mitos o realidades. Y aquí vamos a Mark, myth or reality. Thank you. Thank you. I'm back. So now, if you remember what I told you in the last presentation, autoimmunity is the root from food poisoning. Now we're going to go, well, what are the leaves on the tree, and how can we treat the leaves until we can fix the root? And so now we talk about SIBO, EMO, ESO, SIFO, and all of that. So the tradition of SIBO is from the 1960s. You had a Billroth 2 or a blind loop syndrome, or you had an antrectomy because we didn't have PPIs. We just took the stomach, cut it out, and then you get SIBO. Well, the antrectomy will give you malabsorption. The Billroth 2 will give you malabsorption, but then you blame it on the SIBO. So we don't see these B12 deficiencies in modern SIBO. So what I'm going to be talking to you about is modern SIBO, which is more common. But there is a list of things that cause SIBO. So don't forget, don't always say it's IBS, that it's IBS and SIBO together, because there are many things, as you know, scleroderma, uncontrolled diabetes can cause it, pancreatic insufficiency, and on down the list. But I will talk about the myths, as I was asked to. Is SIBO a cause of IBS? I'm going to talk about that. Is SIBO just simply the bacteria of the colon coming into the small intestine? Another old concept. That is not what SIBO is. Not in 2025. I'll show you what SIBO is. And is breath testing a measure of transit? That is not true in 2025 as of 5 days ago when a publication came out, as we suspected. But we're going to go through all of these myths, and by the end of it, hopefully clear everything up.
So let's talk about now in the context of IBS, because that's the one that's most clearly understood. And when we talk about the microbiome as a condition or as a phenomenon, really now IBS is the poster child of microbiome, because we know so much about the microbiome and its cause and effect in humans. But this is 25 studies comparing breath tests in IBS to healthy people. Breath test is a lot more often positive in IBS than healthy. So this is a very clear answer. And 15 of these studies in this meta-analysis are considered high quality. So we know breath testing is more positive. This study just came out a few days ago, and it did a transit study with lactulose in 100 controls, roughly 100 people who should have SIBO because they have Billroth-2 or they have scleroderma or they have something like that, and then 100 IBS patients. And then they treated all the IBS patients with antibiotic, all of them, no matter what the breath test showed. And what they showed is the transit did not explain the breath test. It wasn't getting to the colon when the hydrogen was going up. They defined that the positive, based on the transit, of 20 by 80 minutes, which is basically what we use, is correct, and that 69% of IBS patients were positive, but only the patients with high hydrogen on breath test improved with the rifaximin. So this is a very important study that you should all take a look at now. But even culturing the small bowel, this is from 2007 from Sweden on the left, another European study on the right from 2012, and basically SIBO is present in 60% of IBS on the right. I'm using the 60% rule again. So about 60% of IBS-D, food poisoning to SIBO. That's what we think now. But even with sequencing, so this is now a group of patients who had a breath test. If you look at the 90-minute time point on the breath test, which is the standard time point for SIBO, 20 parts per million rise or greater, it had a good specificity against culture of the small intestine of the same patient, and it correlated with the microbiome on sequencing. But the final column is interesting because the metabolomic function of the small bowel, the higher the enzymes to produce hydrogen were in the small bowel, the higher the hydrogen was on the breath test. So the hydrogen's coming from the small intestine, not the colon. But the problem with breath testing is there are not one gas, there's not two gases, but there are three gases. It's hydrogen, methane, and hydrogen sulfide. And if you look at methane at the bottom, to make one methane, the organisms, the archaea, need 4 hydrogens to make one methane. So if there's methane on the breath test, the hydrogen on that person's breath test is going to be lower than if the methane wasn't there, because it's eating 4 to 1. Hydrogen sulfide's eating 5 to 1 on the top. So if you have a mixed gas pattern, you can't rely on the hydrogen number. So you have to measure all 3 gases, which is why this is now available in the US. Diarrhea is caused by hydrogen sulfide, and I'll show you that later. And constipation is caused by the methane. So these are causative factors that if you undo it, the patient gets better. This is the first study ever in history of the shotgun sequencing of the human small intestine, and specifically focusing on patients with SIBO on the right and patients with no SIBO by culture on the left. And you can clearly see yourself that the microbiome is different by the colors. But it's very, very interesting what is actually happening. You can see there's a lot of proteobacteria, but I want to show you this. Remember I said SIBO is not the colon bacteria moving into the small intestine. That's the old way of thinking. SIBO is only Klebsiella and E. coli. That's it. These 2 characters make up almost all the organisms in the patient with SIBO. So it's really quite very different than we expected. And the higher these organisms are, they destroy everything around them. But they're special, and I'll tell you why they're special for these patients, because this is the biggest wrecking ball for the microbiome that we see in our Reimagine study, which studies the small intestinal microbiome.
An antibiotic, if you're taking an antibiotic right now, will destroy your microbiome. If you have SIBO, your microbiome is destroyed. Those two things are the strongest, most destructive forces in the microbiome that we have seen in Reimagine. But it may even be more specific. It may even be E. coli K12, a specific strain, because it correlates with all the symptoms of IBS. But what I want to show you here is, I want you to think about this. SIBO, if you look at a patient with SIBO and look at the metabolic potential of that microbiome and compare it to a normal microbiome. Because the E. coli and Klebsiella are there, you have two Ferraris in your small bowel that can ferment better than any other bacteria that are there. And you're 63 times faster at fermenting carbohydrates than the person next to you. So when a patient tells you, I ate food and 10 minutes later I have gas, it's because they have Ferraris in their small intestine making the gas so quickly. E. coli and Klebsiella are so aggressive. This is how much gas they produce, how fast. So think about that when you talk to your patients. Well, now breath testing is very well accepted. We started with the North American consensus in 2018. Now there's a European guideline or consensus. The Asia Pacific, including Australia, is part of this guideline, and Brazil got into the mix recently with their guideline. And basically, it's pretty global understanding that breath testing is important. This is how you should do it. Breath testing is more positive in IBS. They're related. And so we have quite a consensus across the globe now on this. But I mentioned there are three gases. And so it's amazing that breath testing has been around since the early 1980s, even sooner. And nobody's ever done a study where you take the breath test, you take culture of the small bowel, you sequence the small bowel, and you have symptoms, until this study, which we did in IBS. So this is the first study ever. You have three gas breath testing, the microbiome, and the symptoms. We have patients in a FDA trial who had constipation IBS and patients who had diarrhea IBS in blue. If you have diarrhea IBS, as you can see here, the blue, they have no methane, almost never. Only the constipated patients have methane, and about 60% of them have methane, and it looks like that. The diarrhea patients in blue have hydrogen, and they meet the criteria, most of them, for SIBO because it's more than 20. But I want you to look at the constipated patients with methane. The hydrogen is lower than the other constipated patients because the methane is eating the hydrogen and affects the breath test. And then finally, hydrogen sulfide is higher in patients with IBS-D. We now know the bugs. For the first time in this last 2 to 3 years, we figured out all the bugs. I told you E. coli and Klebsiella for SIBO. It's M. smithii, Methanobrevibacter smithii, is the cause of the constipation and the methane in humans. And you can see it here, and it correlates, the bugs, the Methanobrevibacter smithii correlates directly with every time point on the breath test, every single time point. So, and you can see here, just interestingly, the higher the methane, the more negative the hydrogen because it eats hydrogen, which I just said earlier. But if you take the bacteria that we know that produce hydrogen sulfide in humans and you put them in animals, they get diarrhea and they produce hydrogen sulfide in their stool. So we know that hydrogen sulfide is causing the diarrhea part of things. And finally, for the first time, just published, it's actually just been published. If you compare the breath right now and then go in and scope the patient and look to see if methanogens are there in the small intestine, what you saw as methane in the breath correlates with the amount of methanogens in the small intestine. So again, what I'm trying to tell you is the breath test tells you small bowel. That's what it's telling you. And it's Methanobrevibacter smithii 63% of the time. If you put methane, this is an older study, if you put methane into the gut, just push it as a gas, you get 60% slowing of transit. And one of the things I teach the fellows is you don't slow transit by paralyzing the gut, you slow transit by making the gut stop everything, by squeezing. And methane is doing that. This is oxygen in a bath with ilium in the bath, and this is methane with the oxygen
The gut is spastic. It's not contracting, it's spasming, and nothing moves. And so methane is causing spasms and holding things in. So there's now a meta-analysis. Methane means constipation on the left. Methane means less diarrhea, which is the same thing on the right. This is an interesting study from Stanford where they did a smart pill. If you're methane, your smart pill is slower. Colon transit and small bowel transit, whole gut transit are slower. In hydrogen sulfide, same thing. If you measure hydrogen sulfide in the breath, we know the bugs in the small bowel that are producing the hydrogen sulfide, and they're elevated. For this case, Proteus mirabilis is producing hydrogen sulfide. And then people say, well, should I do a glucose breath test or a lactulose breath test? I don't know if you have these discussions, but glucose breath testing glucose gets absorbed. If you give me glucose, I'm going to absorb it in my mouth, I'm going to absorb it in my throat, in my esophagus, in my stomach, because for a diabetic, you put a candy under their tongue and the sugar goes up. You're absorbing that. Lactulose never gets absorbed. So in me, the glucose getting to the small bowel may be less if I drank glucose than somebody who may be smaller. And so glucose is a problem. You're not sure how much gets there. The second thing is it gets absorbed so quickly in the small bowel, it never gets to the second half of the gut, so you're missing overgrowth. Well, we saw in this study of nearly 6,000 patients getting a questionnaire, and there's over 3,000 patients who finished the questionnaire. If you did glucose and you were negative on the breath test, you were sicker than a patient who was negative for lactulose. I know it's hard to understand, but basically, glucose breath testing is missing a bunch of people who are sick. So you really should do lactulose. And this is just showing in this 6,000 patient study, the higher the hydrogen sulfide, the more severe these patients had diarrhea. So this is not the conclusion of the presentation, this is the conclusion of all this microbiome work. Hydrogen sulfide checks off all the boxes of what we know were IBS, because we looked at the transcriptome of biopsies from humans who had a breath test, who had hydrogen sulfide, and compared it to the hydrogen sulfide we put into animals. And what we see are all the things we know happen in IBS, like visceral hyperalgesia, changes in motility parameters, fluid comes into the gut, etc. And so this is duplicating everything we've always known about irritable bowel syndrome. So basically, this is the framework for IBS. About 60% of IBS is either ESO or SIBO, diarrhea side. And about 60% of constipation IBS is EMO. And now we know the organisms and which ones are acting in the small bowel, which ones are acting in the colon, where they live, how they live, and this allows us to move to the next level, which is new drugs, which I'll get to at the end. And on the EMO side, it's Methanobrevibacter in the top, and it's Methanobrevibacter in the bottom. So you know about the rifaximin for irritable bowel syndrome. This is the Target 1 and 2 trials. They show that rifaximin works for IBS. But if you just give rifaximin to just anybody with IBS, you have a 44% chance that that patient will respond using Target 3, just open label. But if you know they have SIBO, if you did a breath test and it was positive, their chance of responding is now 56%. And if the rifaximin actually made the breath test normal, that person was 76% likely to meet the FDA endpoint. So knowing they have SIBO, treating that patient and making sure they get to normal is what gets you the best result possible. So is rifaximin the best drug for this or almost there? I'll tell you at the end. But this is a rifaximin meta-analysis for just SIBO. Doesn't matter what cause. So rifaximin works for SIBO. We know that from this meta-analysis. SIBO predicts your response to antibiotics in IBS. This is a meta-analysis of should you do breath testing in IBS or not? And the answer is if you do a breath test and it's positive, you're more likely to respond to antibiotics, so it suggests you should. I know this is a complicated slide. This is from the group in Cork, Ireland, and this is probably going to answer a question that would be asked in the question session. Are you hurting the gut by giving rifaximin or an antibiotic?
And the answer is, think of the E. coli, the Ferraris, as weeds in the garden. If you get rid of the weeds, the garden grows back. And what they showed in this study, looking at every study ever done on IBS microbiome, the two important organisms that they found were E. coli and Klebsiella and Fusobacterium, which produces hydrogen sulfide, those three, sorry. But on the right, and it's very complicated, but I'm going to summarize it for you, when they looked at the studies where microbiome was done before and after rifaximin, the patients who got better because they got a reduction in E. coli, Klebsiella, and Fusobacterium. And those patients, their microbiome started to go to normal. We're heading towards what a normal microbiome looks like. So by getting rid of the weeds, the normal microbiome has a chance to come back because the Ferraris are gone. They're not eating everything. So I show this slide to all gastroenterologists in the world because every gastroenterologist at my hospital does this. If you give food poisoning to rats, but the day before, the day of, and the day after the food poisoning, you give them rifaximin, they do not get IBS. And so the point is, could we prevent IBS if we're going somewhere or eating somewhere where we know there's a chance of food poisoning, street food, for example? If you took prophylaxis, would it prevent IBS? And according to rats, the answer is yes. So prophylaxis might actually prevent it. Now, if you have methane, things are different. Rifaximin alone doesn't work. We give neomycin plus rifaximin in this study. This was a double-blind study where if you give those two together, those are the patients that did better in terms of constipation and reducing methane. We don't know what to do with hydrogen sulfide right today, except we know bismuth works very well at reducing or killing hydrogen sulfide-producing organisms. So we combine it with rifaximin, and that's how we treat the ones with hydrogen sulfide. We also have a new elemental diet that is very good at getting rid of bacterial overgrowth. Basically, it's food, it gets absorbed so quickly by the gut, the bacteria starve to death. And so you're basically resetting the microbiome with an elemental diet, and I could discuss this more in questions. But I point this out because now, the last consensus or guideline we had on irritable bowel syndrome in the United States was in 2018. We haven't had one in 6 years. But the Indian consensus finally has the ability to use some of this new data I've shown you. And in their guidelines, they say patients with IBS of the D type are more likely to have SIBO, accept completely, and a grade A recommendation. Second is that methane causes constipation in IBS-C, accepted, and grade B recommendation, level 1 evidence. And food poisoning causes IBS, grade A recommendation. So the guidelines are now saying this is what we should be doing for IBS. So I think that's really important. Finally, and this is the first international conference, I'm speaking about these two very exciting things. I gave you 5 minutes before, so now I'm going to take my 5 minutes. So it's only 3 or 4 more slides. We've now are working on a drug that goes into the socket of the enzyme that produces methane in the methane bacteria, Methanobrevibacter smithii, which is an archaea, not a bacteria. And in the animal study on the right, we presented at DDW, the constipation improves and the methane goes down. And we're about a year away from starting human trials of a drug that reduces methane in vitro by 80% and in rumen of cows by 80%. So it has a human play and a potential greenhouse gas play. So it's a drug for a bug. It's not an antibiotic, doesn't kill them, it just blocks methane synthesis. We now know that rifaximin doesn't work in as many people as we like because rifaximin is hydrophobic, doesn't get into the liquid layer, and half of the E. coli and Klebsiella live in the mucus versus the free fluid layer. So we added NAC to rifaximin in a randomized control trial. This is rifaximin, full dose, small study, so that's why not a lot of p-values, because this is a pilot trial. But yes, pain is better, gas is better. If you add NAC, almost everything gets better. And so we are in a phase 2b study of a special delivery system with a special dose of rifaximin and NAC
And we can get more IBS patients better because we now know where the E. coli and Klebsiella live. So this is what we do. This is now what I'm doing in my clinic. The future is coming. I'm going to talk to you about that in 1 second. But we do what I said on the middle. If you're intestinal sulfite overproduction, we do rifaximin with Pepto-Bismol. If we have SIBO, we give rifaximin, sometimes the elemental diet. And for EMO, we give rifaximin with neomycin. You could substitute metronidazole if you like, or the elemental diet. I'm excited about the new rifaximin drug. I'm excited about the new methane drug. And I told you about the biologic agent that could get rid of the antibody. So lots of new exciting things are coming. So one slide on fungal overgrowth and then my conclusion slide. Fungal overgrowth is much less studied. We have looked at this in about 100 patients with SIBO. Maybe 2 have SIFO if you go in and culture and do sequencing. So it is there. And when it's there, these patients have bloating and pain. And sometimes they respond to an antifungal. So we are doing that more and more. But there's a lot more data that has to come here. So in conclusion, IBS is a disease. It is not a syndrome, so we should get rid of the S because we know a lot more about IBS now than we ever did. Food poisoning causes a significant portion of IBS. IBS Smart and Trio Smart, IBS Smart is the blood test, Trio Smart is the new 3-gas breath test, are the most validated tests in history for IBS. This is not your grandpa's SIBO. This is modern SIBO. This is the modern understanding using next generation sequencing. And now we're having drugs, because of all this information, that could really get to the root cause and help these patients. Thank you. Well, thank you very much. Lovely. Muy buenas conferencias ambas, de cada uno. Estamos abiertos para las preguntas ahora. Tenemos el QR para que hagan sus preguntas. A ver. Si alguien quiere hacer una pregunta en lo que vienen las primeras preguntas. Ya vinieron, bien. Bien. Según su experiencia y los artículos planteados, ¿recomendaría la dieta paleolítica para mejorar la diversidad de la microbiota? En teoría sería lo ideal, pero como desgraciadamente no solamente es la dieta el único factor que va a influir en el desarrollo o mantenimiento de la microbiota, yo creo que es un gran sacrificio para los pacientes ordenar ese tipo de dietas si no mejoras el resto de las cosas, ¿no? Entonces, nosotros normalmente no indicamos ese tipo de dietas porque es mucho peor, la calidad de vida del paciente al restringir ciertos alimentos, sobre todo en países como España, con lo bien que comemos y tal, es mucho peor que ordenarlo, ¿no? Yo creo que hay otras formas de restablecer la microbiota más sencillas. Mark. About the diet, Paleolithic diet. If you do a low carbohydrate diet, which is a paleo diet, you will improve SIBO. So a lot of these patients get stuck on a low carbohydrate diet, but it is not a good idea because again, it reduces the microbial diversity, the resilience, and other things that were spoken about in these presentations. So it's not a long-term strategy. Just like I personally don't like low FODMAP because it's too restrictive. You get too many changes in the microbiome. It's not a long-term strategy, and you can have dietary or vitamin deficiencies, other deficiencies if you stay too strict. Right, thank you. Dr. Pimentel, so if the IBS is an autoimmune disease, why it gets better with antibiotic like rifaximin? Yeah, so, si es una enfermedad autoinmune, ¿por qué mejora con la rifaximina, el síndrome intestino irritable? So it's a two-part disease. So what we see in patients is we give the rifaximin because they have this buildup of bacteria because the cleaning waves don't work from the autoimmune part. But these patients have cleaning waves, they're just less. So it's sort of like if I took half the lights out of this room because I ripped the wires out. So you still get light, but not as much. So the overgrowth will recur after a period of time, but depending how many lights you took out and how bad the autoimmunity is, you might recur in 1 month or you might recur in 1 year or 2 years. It just depends how severe the autoimmunity. That's what we see in practice. So sometimes we give the antibiotic, and if they recur in 2 months, we give the antibiotic again and we give a prokinetic, not to make more lights, but to turn the power on
higher on the lights that are left behind to make more motility, if you know what I mean. Thank you. Para el doctor Álvarez, en la práctica diaria real, ¿el volver a los hábitos de nuestros abuelos es saludable? ¿Volver atrás a lo natural, a lo simple? Es la misma contestación que la anterior. Es un factor más, posiblemente el más importante, uno de los más importantes, la dieta, pero recordad que el periodo crítico de desarrollo y mantenimiento de la microbiota es en la niñez, es en la infancia. Entonces, realmente que una persona de 60 años le vuelvas a hacer que cambie la dieta, hasta qué punto eso va a ser suficiente para recuperar su microbiota ideal, lo dudo. Son muchos factores. Lo que sí sería interesante, por ejemplo, es que los pediatras sean conscientes de que los niños en esa edad, hay estudios que demuestran, por ejemplo, cuando utilizas antibióticos en niños en el primer año, tienen más posibilidades de ser obesos en el futuro. Es decir, eso está demostrado. Entonces, quizás ahí en ese momento sí podría ser interesante volver a dietas un poquito más sanas, entre comillas. Pero ya a estas edades, no sé hasta qué punto. ¿Existe alguna evidencia de que una dieta pueda interferir o mejorar en pacientes con Crohn's o colitis ulcerativa? Sí hay algunas dietas, efectivamente. Lo que pasa es que yo no me dedico a la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una subespecialidad, como sabéis, y no tengo datos ahora para deciros, pero sí sé que existen dietas que pueden mejorar la microbiota en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No sé si... Marc. I mean, elemental diet has been shown in IBD. For example, Vivanex, which is a commercial elemental diet, it's been studied in the 1980s. It reduces inflammation. But I think, again, the elemental diet, it's absorbed so quickly, the bacteria starve, and the bacteria are driving the inflammatory process. So if the bacteria overload goes down in Crohn's, you're going to have less inflammation or less provocation. So I think that's how it's working. It's sort of like the notion for bad ulcerative colitis. You do an ileostomy, a diverting ileostomy, no flow, no bacteria, and then the colitis improves. It's the same concept. El test de la microbiota, ¿sería útil hacerlo en un paciente que venga a la consulta? Es un tema peliagudo. Yo no quiero quedar mal con nadie, pero realmente yo creo que no tiene ninguna indicación práctica en la actualidad para valorar a un paciente con síndrome de intestino irritable, realizar un estudio de microbiota, creo. Tal como están diseñados ahora mismo. Otra cosa es lo que está diciendo él, de estudiar el sobrecrecimiento bacteriano, eso sí, pero un estudio de microbiota nos da un poco igual realmente. En este momento, dentro de un año no lo sé. En este momento yo lo desaconsejo. Yo sé que en España también hay mucha gente que lo hace habitualmente, pero bueno, da mucho dinero, pero ahora mismo nosotros, nuestros pacientes, no lo indicamos. Nos traen siempre el estudio, yo el estudio lo veo, es exactamente diferente que todos, por lo que os he dicho, nadie tiene la misma microbiota. Entonces es muy difícil valorarlo en este momento. Pero el doctor Pimentel seguro que... No, I 100% agree with you. One thing I will say, which is very interesting, is since the Human Microbiome Project, if you go to PubMed, I did this like a week and a half ago, there are 184,000 publications with the word microbiome now, since 2005. And from the colon, no smoking gun bacteria. We're finding them in the small bowel. But in the colon, there's no C. diff, new C. diff, or new H. pylori, or new bacteria, because there's so much confusion in the colon, and there's so many bacteria. Everybody's different, as you said. I think I agree. Doing stool testing is very challenging. En el síndrome de intestino corto o SIBO recurrente, con síntomas a pesar de la dieta baja en FODMAP, ciclo de rifoxamina y metronidazol, ¿no neomicina en el país? Well, now, do you use rifaximin and metronidazole in people with short intestine and SIBO recurrent? You say yes. So I'm trying to understand, because you don't have neomycin in the Dominican... He said that we have no neomycin, no existe en el país, no neomycin in the country. Yeah, so you can use rifaximin with metronidazole. That works just as well as rifaximin with neomycin if you want to treat methane. So. Sí, dime. Un poquito más alto.
The best. Es que no te digo. Why the best for fungal, for SIFO? Oh, what best treatment? The best treatment? To diagnose it. To diagnose the SIFO, you fungal. have to do a aspirate. You have to do an endoscopy with aspirate and culture. That's the only way we do it because it's the most accurate. Could you explain the elemental diet? So the elemental diet is basically all the food is broken down. So it's not protein, it's just the amino acids, it's just the fatty acids, it's just the simple carbohydrates, no complex carbohydrates. So pancreas doesn't have to do anything. It's just all broken down and then gets absorbed very, very quickly. So within the first 2 feet of small bowel, it's all the nutrients comes to you and nothing for the bacteria, and they starve, and that's how it works for SIBO. We used to have a diet sheet to give to all the patients with IBS. Do they work the same in all the patients? So Or do you have to? we use, as you mentioned in the introduction, a low fermentation diet, which is much easier than low FODMAP, because you could go any restaurant, you'll find food. Low FODMAP is too complicated. And the most important things that patients should do is no non-absorbed sugars, because those are the ones, stevia and sucralose, they all cause bloating. And then avoid the beans and things that cause gas. Those are the two most important. And then reduce dairy. If you do those 3 things, you're doing most of the diet. Thank you very much. Esto abre las puertas para el gran congreso que tenemos. Y ahora, nuestro moderador. Oh. You stand up then, please, in the middle. Oh, wait. With you. The glass. Glass on. I'm going to have got any glass. Espera que me está trayendo mi copa ahora aquí, Viene esta con la copa mía. Espera, okay. Y está, no pequeño, in the middle. Bien, if you stay here, now we can go down. Okay. Una señora que ya